Muy buenas tardes, gente. Hoy nos encontramos en el día número 64, viviendo en Suiza. Hoy ha sido un día, ha sido un día productivo e improductivo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque ayer, justo poco después de terminar el vídeo de ayer, el que grabé, el del día 63, me llegó un mensaje del jefe, o de uno de los jefes, no sé, diciéndome que no les hacía falta. Claro, yo lo entendí mal, yo lo leí mal y dije, genial, ¿a qué hora? ¿A la hora de siempre? Y el tío, que no vengas mañana. Para una vez que me avisa y lo leo mal. Pues bueno, todo un detalle, porque así hoy no me he tenido que levantar súper temprano para ir y que me digan vete a tu puta casa. La primera vez que lo hacen, debe ser que están generosos porque se acerca la Navidad y ha querido avisarme. Así que nada, muy bien. Hoy pues día de quedarse en casita. Lo cual me ha venido bien porque todo lo que sea... A ver, por un lado, descansar está muy bien, porque es que es un puto coñazo, de verdad os lo digo. Es un coñazo levantarse a las 5:30, 6 de la mañana para ir a limpiar. Para ir a limpiar. Es que es un trabajo penoso, es que es horrible. Pero es lo que hay, es que es lo que hay. Es lo que hay. Cuando vas a un país donde no eres nadie, pues es lo que toca. Y ya está, que no pasa nada. Entonces, a mí me dices que me quedo en casa, y, oye, pues vale. Pero sí que es verdad que no quiero que se acostumbren, que no me gusta que me lo hagan todas las semanas. Que me cae una vez o dos al mes. Bueno, pues oye, yo lo recibo con los brazos abiertos. Pero que no se flipen, ¿sabes? Porque ya, como ya visteis, hace 2 semanas me tuvieron una semana entera prácticamente sin currar. Eso no se puede. Eso ya es vaguear. Eso ya es vaguear, pero que no es porque yo quiera, es porque me obligan. En fin, y mañana es viernes y no sé qué va a pasar, porque hoy es jueves, mañana es viernes, yo no sé qué va a pasar mañana, porque no sé si me van a necesitar, porque ya se acerca lo que viene siendo la Navidad, yo no sé si me van a necesitar o no, yo creo que no, yo no sé. Estoy un poquito ahora mismo, no sé, estoy en plan ahora mismo pasota, porque la verdad que me fastidia mucho tener que acostarme pronto para madrugar y quitarme de hacer cosas por la noche que me gusta mucho trabajar y hacer cosas por la noche, editar vídeos y todo este rollo, y dibujar y estudiar francés y todo esto, y no lo hago porque digo, me voy a acostar pronto porque si no mañana no hay Dios que me levante, y me quito de hacer muchas cosas y luego me jode mucho llegar allí y que me digan, no, que hoy no hay trabajo, vete a tu casa. Eso me molesta un montón. Entonces, bueno, he aprovechado hoy el día para hacer la compra. Me he comprado unos guantes de nieve que he visto en Lidl, muy baratitos, 10 francos, muy chulos. Pondré una foto por aquí. He arreglado ya eso, ya lo he limpiado con lejía y tal, ya no hay champiñones, ya no hay hongos. He comprado pintura, pero no lo he pintado porque es que me da pereza. Voy a esperar, igual pillo algo, en plan como para que absorba algo que se venda realmente para absorber la humedad. A lo mejor lo meto ahí y ya está, ¿sabes? Pero es que no me apetece ponerme a pintar. Es que no me apetece. Porque ha salido tan bien, o sea, me refiero que los hongos se han limpiado tan bien. En el vídeo que voy a poner... ¿Lo pongo ahora? ¿Lo pongo al principio o lo pongo al final? No, yo creo que lo voy a poner al final. Sí, lo pongo al final. Al final de este vídeo he grabado así, lo pongo en cámara rápida, cómo he limpiado los champiñones de la pared. Si vuelven a aparecer, pues ya veré. Pero de momento lo voy a dejar así. Es que no me apetece. He comprado la pintura en realidad para nada. Por si acaso. En fin. Hoy me han ofrecido trabajo para trabajar el 24, o sea, que creo que cae el sábado, pasado mañana, y el día de Navidad, 25, en un hotel como ayudante de cocina. Me han dicho que si me interesaba, les he dicho que sí, y cuando ya estaba todo apalabrado me han dicho que al final dice el jefe que no necesita nada más, así que cancelamos la misión. Vale, estupendo. Y ya le he dicho, pues nada, gracias. Si tienes alguna otra cosa, avísame. Estos son de otra agencia de empleo con la que hablo de vez en cuando. Que me mandan cosas como de extra, de camarero y tal. No sé por qué me han llamado para lo de la ayudante de cocina. No tengo ni puta idea de ayudante de cocina. Pero sí que es verdad que en cuanto me han dicho eso, he pensado, igual es una oportunidad para coger experiencia en un nuevo sector y empezar a trabajar en una cosa un poquito más agradecida. En vez de trabajar en la calle, en unos andamios, limpiando unos cristales a 2 bajo cero, pues estoy en una cocina, calentito, entre fogones, y pues cortando zanahorias, cebollas o fregando platos, pero ya es un poquito mejor. Lo que pasa es que al final pues, se ha quedado en que no. Así que nada. Ha sido una buena noticia que se ha desinflado. Es lo que hay. Y nada, una buena noticia también es que los del zoo me aceptan a mí como persona,
como persona física para estar 3 meses en sus instalaciones cuidando de sus mofetas. Gracias. De verdad, gracias. Lo único que me queda por saber y por encontrar es un curso que me puedan dar la teoría de lo que me piden aquí, de lo que me exige aquí las autoridades locales de la protección de los animales. Es un curso de 1 mes, pero los del zoo no me lo pueden dar porque ellos no hacen eso. Entonces ahora tengo que mover el culo para encontrar alguna escuela oficial o algo así que me pueda dar el curso. Rezo, de verdad, rezo por poder encontrarlo. Es lo único que me falta. Si consigo eso, os juro que voy a estar súper contento porque voy a poder empezar a hacer el curso y ya es cuestión de tiempo. Cuando acabe el curso, hago las prácticas. Cuando acaben las prácticas, me traigo a mis mofetas, pero como el primero, chaval. Es verdad que hay que hacer otros papeleos, aparte de eso. Pero bueno, lo primero es eso. Lo primero es el curso. Le mando lo que viene siendo la presentación del curso a las autoridades. Si me lo aprueban, hago el curso. Hago las prácticas, aviso a las autoridades de que voy a traer a las mofetis y ahí ya poco más. Ahí ya simplemente ya me toca mudarme a una casita con jardín. Tampoco creo que sea tan difícil. De aquí a 3-4 meses yo creo que ya tendré dinero suficiente ahorrado como para poder pillarme una casita en el campo con su jardín y ya está. Y montarles como una jaula y tal grande para que estén. Ya está, no hay que hacer nada más. A ver, que no hay que hacer nada más. Que suena fácil. Que es complicado, sí, pero bueno, voy a hacer lo que tenga que hacer para traerme a mis mofetis. Y ya estaría. Hoy es un día de que he hecho muchas cosas, pero al mismo tiempo estoy descansado, estoy tranquilo, en el sentido de que no he tenido que trabajar y he estado a mi bola. Así que bien, se agradece. Mañana no sé lo que voy a hacer, la verdad. Estoy por enviarles yo un mensaje y decirles, oye, que mañana no os necesito yo, ¿vale? Mañana no me esperéis, que no voy a ir. No sé lo que voy a hacer, ¿eh? Según me levante. No sé si voy a ir o no, os lo digo de verdad. La verdad es que tampoco me importa mucho, porque si por lo que sea se enfadan, si por lo que sea digo que no voy y se enfadan y me echan, me da igual. Me da igual porque yo no trabajo para ellos, yo trabajo para la agencia de empleo. Así que la agencia de empleo me busca otro curro y punto. Ya está. No me voy a preocupar. En fin, hasta aquí las novedades de hoy y buenas noches y buena suerte. Gracias por ver el vídeo y bueno, pues nos vemos en la próxima, ¿vale? Chao, chao. Bueno, no sé cómo se va a ver esto ni cómo se va a oír, pero como hoy es día de libranza obligatoria porque no había trabajo para mí, como ya sabéis, aquí en la habitación he tenido un problemita de hongos bastante guapos, entonces voy a ver si me los cargo. Como esta gente, todos los que viven aquí prácticamente, y mi familia también, me han dicho que son como súper tóxicos, pues me voy a proteger como buenamente puedo, que va a ser con estas gafas protectoras, con una mascarilla que no sé dónde está, aquí. Voy a poner esta mascarilla también, para no respirar. Ahora donde está el móvil grabando, abriré la ventana, la única ventana que tiene mosquitera, porque como abra la otra ventana entran moscas, mosquitos, arañas y hasta jabalíes, así que ni de coña la abro. Y esto pues va a ser para rascar. Con la espátula rasco lo gordo, con el tapercito de agua y la lejía que la tengo por aquí. Aquí. Lejía en francés se dice Javel, como el Mesías, Javel. Y ya está, y con el cepillo este rascaré todos los restos que queden de hongos ahí en la pared y ya está. Y luego ya va a ser cuestión de salir, o sea, voy a dejar abierto, voy a salir un rato para que se airee un poco la habitación. Luego ya le pongo el calefactor ahí a muerte para que se quede eso seco y ya lo pintaré. Tendré que... Mira, me voy a ir a comprar la pintura mientras esto se seca. Así hago algo con mi vida. Vamos al lío. Let's go.